¿Alguna vez, al mirar un objeto de metal, nos hemos hecho una pregunta? ¿Por qué algunos, con el tiempo, se convierten en polvo rojizo? Vamos, se deshacen, mientras que otros, como las joyas antiguas, parecen desafiar el paso de los siglos. Pues bien, esta es la historia de una batalla silenciosa, una que decide el destino de cada metal. Todos conocemos esta parte de la historia, ¿verdad? El hierro, por ejemplo. Lo dejas a la intemperie y se rinde. Vemos cómo el óxido se lo va comiendo, debilitándolo hasta que pierde toda su fuerza. Parece algo inevitable, como una ley de la naturaleza. Y aquí está la otra cara de la moneda, tesoros de oro de civilizaciones antiguas que brillan como si fueran nuevos, o los implantes de titanio que duran toda una vida dentro del cuerpo humano. Estos metales no es que resistan, es que parecen inmunes al tiempo. La gran pregunta es, ¿cuál es su secreto? Pues el secreto no tiene nada de mágico, es pura ciencia. Se trata de una lucha invisible entre los átomos del metal y las moléculas de oxígeno del aire. Una guerra en la que todo depende de la estrategia de defensa que cada metal es capaz de montar a nivel microscópico. Para entender bien esta batalla, vamos a fijarnos en dos combatientes. Por un lado, el hierro, que pierde la guerra de forma, bueno, espectacular. Y por otro, el acero inoxidable, que la gana con una elegancia que ya quisieran muchos. Esta imagen es la clave de todo. A la izquierda, la defensa del hierro, una capa de óxido llena de agujeros, porosa. Fijaos cómo las flechas, que representan el oxígeno y el agua, la atraviesan como si nada para seguir atacando el metal de dentro. Y a la derecha, el acero inoxidable. Su barrera de óxido de cromo es perfecta, compacta, sellando por completo el metal y deteniendo la agresión en seco. Venga, empecemos por el perdedor de esta historia, el hierro. ¿Por qué está condenado a oxidarse hasta su completa destrucción? Pues porque su estrategia de defensa es, sencillamente, un desastre absoluto. A ver, el proceso de corrosión del hierro tiene tres fases. Primero, el hierro pierde electrones, se oxida. Segundo, se forma una primera capa de óxido. Y tercero, este óxido reacciona con el agua y se convierte en la arrunre que todos conocemos, ese polvo rojo que se deshace con mirarlo. Lo que vemos en este diagrama es un círculo vicioso. Cada nueva capa de óxido que se forma es tan débil y porosa como la anterior. Y claro, esto permite que el ataque continúe hacia el interior del metal. No hay una barrera de verdad, solo una destrucción que avanza y avanza. Así que aquí está el punto crucial. El óxido de hierro es su propio enemigo. En lugar de formar un escudo protector, lo que crea es una especie de esponja que invita a que entre más oxígeno y más agua para seguir con la destrucción. Es una defensa que falla desde el minuto 1. Pero, ¿y si existiera una especie de código? ¿Una simple regla numérica que pudiera predecir si un metal va a vivir o va a morir? Pues sí, existe, y es el verdadero secreto que hay detrás de la inmortalidad de algunos metales. Se llama el ratio de Pillin-Bedworth. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es increíblemente sencilla y potente. Lo que hace es comparar el volumen del escudo de óxido que se forma con el volumen del metal original que se ha consumido para crearlo, y esa simple relación numérica lo decide absolutamente todo. Este gráfico es la chuleta definitiva. Si el ratio está en la zona buena, entre 1 y 2, el óxido que se forma es un poquito más grande que el metal que lo creó. Esto genera una capa densa, compacta, protectora. Pero si el ratio es menor que 1, el óxido es demasiado pequeño, se encoge y se agrieta, dejando el metal de debajo totalmente expuesto. Fracaso garantizado. Y aquí lo tenemos. Este es el número del hierro. Un mísero 0,53. ¿Qué significa? Pues que su capa de óxido ocupa casi la mitad del volumen del metal original. Es físicamente imposible que cubra toda la superficie. Está condenado a tener agujeros desde el principio. Y ahora mirad esto. Este es el número del titanio, 1,73, en plena zona de protección. El óxido es más grande, lo que le obliga a compactarse firmemente sobre la superficie, formando un sello hermético, denso, impenetrable. Es, literalmente, la armadura perfecta. Ahora que conocemos el código secreto, vamos a ver cómo da lugar a un fenómeno alucinante, la pasivación. Es un mecanismo increíble donde los metales usan el propio ataque del oxígeno para construirse una fortaleza invencible. Es que la diferencia es total. Por un lado tenemos la herrumbre del hierro, que es una invitación abierta a la corrosión, y por otro, la capa de pasivación, que no es una debilidad, sino el mayor superpoder que puede tener un metal. Y vaya superpoderes, ¿eh? Esta capa es tan fina que es invisible, hablamos de apenas unos pocos átomos de espesor. Es tan densa que nada puede atravesarla. Y lo más increíble, que esto es casi de ciencia ficción, si se daña, si se raya, se regenera sola al instante en contacto con el oxígeno. El truco del acero inoxidable es el cromo. En cuanto el oxígeno toca la superficie, el cromo se sacrifica para formar una película perfecta de óxido de cromo.
La batalla termina antes de haber empezado, y el hierro que hay debajo ni se entera de que estaba siendo atacado. Pero esperad, que aún hay una última categoría de metales. Metales que no necesitan construir defensas porque sencillamente no tienen enemigos. Son los llamados metales nobles. Esta cita lo dice todo. Miles de años expuestos al aire y al agua, y el oro sigue ahí, perfecto. No es que se oxide muy despacio, no. Es que la reacción de oxidación es químicamente imposible para él. La razón de fondo está en sus átomos. Como se ve en la imagen, el oro y el platino tienen sus electrones organizados de una forma superestable. El oxígeno, que es un ladrón de electrones, simplemente no tiene la fuerza necesaria para robarles ni uno. La reacción, a nivel fundamental, no puede ocurrir. Así que para resumir, tenemos 3 destinos posibles para los metales. Por un lado los nobles, como el oro, que son inmunes por naturaleza. Luego los que se pasivan, como el titanio o el acero inoxidable, que usan la oxidación para crear su propia armadura. Y finalmente, los que se corroen sin parar, como el hierro, cuya defensa es su propia perdición. Y todo esto, claro, tiene aplicaciones que vemos todos los días. Desde los implantes de titanio que se integran en nuestro cuerpo, a los componentes de aviones, de aluminio y titanio que soportan condiciones extremas. Desde el acero inoxidable de los fregaderos hasta la pátina verde que protege monumentos de cobre. O la fiabilidad absoluta del oro y el platino en joyas y aparatos electrónicos. Cada aplicación se basa en estos principios. Y esto nos deja con una última idea para pensar. Hemos descifrado el código de la durabilidad de los metales. La pregunta ahora es, sabiendo esto, ¿cuáles son los límites de lo que podemos crear? ¿Podríamos diseñar materiales que de verdad trasciendan el tiempo? La respuesta, desde luego, está ahí fuera.